es Luis Berrío, me acompaña mi esposa Brenda Berrío, ¿verdad? Este es el programa Un Nuevo Comienzo, ¿verdad? Nuestro ministerio que el Señor, ¿verdad? Que nos ha entregado a nosotros. Amén. Para exhortar, para traer una palabra del Señor, traer un estudio bíblico, para testificar las grandezas del Señor, que es lo más, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Amén. Porque Dios cada día hace algo nuevo en nosotros, ¿verdad? Y que sea de bendición para cada uno. Dios los bendiga a cada uno que están conectándose. Los voy a dar con mi esposa, ¿verdad? Que es la que Amén. Va a traer en esta tarde la palabra. Amén. Te adoramos, Señor. Damos gloria al Señor por esta noche. Damos gloria al Señor por lo que está haciendo, ¿verdad? En nuestras vidas, en sus vidas. Simplemente soy una vasija en sus manos y voy a dejar aquí todo lo que el Señor me ha dado, ¿verdad? Para el día de hoy. Así que esperamos en el Señor que esta palabra penetre en lo más profundo de los corazones, en mi corazón y en el corazón de ustedes, y que podamos ser hacedores de la palabra del Señor. Así que sin más que decir, vamos a presentar el tema de la noche de hoy. El tema de la noche de hoy es un poquito largo, pero tiene un significado hermoso en las manos del Señor. Así que compartan este video, compártanlo ahora, en estos momentos, para que así pueda llegar a otras personas. Apenas estamos comenzando, así que aquí vamos a hacer lo que el Espíritu Santo diga. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Así gracias, que... papá. Sin más que decir, voy a presentar el tema de la noche de hoy. El tema de la noche de hoy es saeta bruñida, preparado para el propósito de Dios. El texto bíblico de la noche, o la cita bíblica escogida para esta noche, es Isaías 49:2. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Damos gracias a Dios por esta palabra, que penetre en lo más profundo de los corazones, como le estaba diciendo anteriormente, y que el Señor, ¿verdad?, nos ayude a ser hacedores de ella. Que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que nos cuide, el que nos lleve de la mano para poder ser hacedores de su palabra. Sí, aleluya. Señor, pero tenemos que estar dispuestos para la misma. Sí, así que vamos a comenzar, ¿verdad?, con la introducción de este mensaje. Vamos a desarrollarlo en esta hora. Saludamos por aquí a mi suegra Zoraida Alvarado. Dios te bendiga. Te abrazamos a la distancia. Te amamos mucho. Espero que te encuentres bien. Saludos, bendiciones. Así que compartan el video, compartan este video, esta transmisión que es en vivo, para que otras personas, ¿verdad?, puedan beneficiarse de ella. Aleluya. Así que vamos a entrar a una breve introducción, ¿verdad? La Biblia nos utiliza, ¿verdad? En muchas ocasiones utiliza diferentes figuras o ejemplos para describir, ¿verdad?, la obra de Dios en nosotros, la obra de Dios en sus hijos. La Biblia nos llama barros en las manos del alfarero, nos llama ovejas de su prado, nos llama vasos de barro, pero en este pasaje en específico nos llama saeta bruñida. ¿Y qué es una saeta? Una saeta es una flecha. En los tiempos bíblicos las flechas no se fabricaban de manera apresurada, se fabricaban bajo un proceso cuidadoso y preciso. La palabra bruñida significa pulida, refinada, alisada y afilada hasta quedar lista para cumplir con su propósito. El arquero escogía cuidadosamente esa madera. Escogía esa madera para poder enderezarla, para quitarle todas las imperfecciones, la pulía, la afilaba y le colocaba en el otro extremo plumas para darle una estabilidad. Y yo quiero que usted escuche esta introducción, porque ya más adelante la vamos a llevar, ¿verdad?, a lo que el Señor o Dios hace en nuestras vidas. Luego la guardaba en su aljaba hasta el momento exacto de utilizarla. Y nada de esto era improvisado, nada de esto era al azar. Cada paso tenía un propósito. Así también Dios trabaja con nosotros en nuestra vida. Él no improvisa nuestra vida, Él nos escoge, nos forma, nos corrige, nos guarda. Y cuando llega el momento señalado,
nos envía a cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Nosotros fuimos creados con un propósito establecido por Dios. Y no estamos aquí al azar. No nacimos de nuestro papá y de nuestra mamá, ¿verdad? Al azar. Dios nos creó con un propósito eterno. Muchas veces quieren ser usados por Dios, pero pocos desean pasar por el proceso de preparación. Sin embargo, no existe una saeta bruñida sin antes haber pasado por las manos del gran arquero. Y así pasa con nosotros. Número 1, y vamos a ir a la parte 1 ahora. Ya la introducción la hemos leído. La número 1 es: Dios escoge las flechas antes de prepararla. El arquero primero escoge la madera, como le dije ahorita. Entre muchas ramas ve que una tiene un potencial muy grande al lado de otras, o tiene un potencial de convertirse en una gran flecha, ¿verdad? Así también hizo Dios contigo y conmigo. Él no te escogió al azar o porque fuéramos perfectos. Él no nos escoge al azar ni porque seamos perfectos. Él nos escoge, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4 dice: según nos escogió según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Él tiene un propósito establecido para nosotros. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él santos y sin mancha, ¿verdad? Y antes de que naciéramos, Él ya estaba pensando en ti y en mí. Antes de que a lo mejor nosotros podamos cometer errores, antes de que otros crean en nosotros, Dios ya nos había escogido. Tenemos el ejemplo de Moisés. Moisés decía que no sabía hablar. Gedeón se consideraba el más pequeño de su familia. Jeremías decía que era un niño. Pedro era impulsivo y negó a Jesús 3 veces. Pero Dios no vio en ellos esas limitaciones. Así mismo pasa con nosotros. Dios sabe que hay un propósito eterno en cada uno de nosotros. Que hay un propósito por el cual fuimos creados. Vio lo que más sin embargo Dios ve la gracia que podía haber en ellos, ¿verdad? Su gracia, la que podía haber en ellos. Y por esa razón Él decidió usarlos. Y Él también los tuvo que moldear. A todas estas personas que yo he mencionado, Dios tuvo que trabajar con ellos. Así mismo va a trabajar con nosotros. Así que nosotros no permitamos, ¿verdad?, que nuestro pasado, que nuestras limitaciones, que nuestras dificultades, que nuestras carencias determinen nuestro futuro en el Señor. Si Dios nos escoge, también Él nos va a preparar. Filipenses 1:6 dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que si el Señor comenzó una obra en ti y en mí, Él la va a perfeccionar, ¿verdad? Y es una promesa de parte de Dios, ya sea para seguir perfeccionándola mientras estemos aquí en la tierra, hasta que lleguemos a la eternidad, ¿verdad?, con Cristo Jesús. El proceso de bruñir duele. Claro, el proceso de bruñir esa flecha duele. Después de Dios escoger esa flecha, comienza a trabajar en ese trabajo más difícil, que es pulirla, que es quitar las asperezas, que es enderezarla. Produce fricción, produce dolor mientras está pasando todas estas cosas. Así también Dios va a seguir haciendo en la vida de nosotros, tal como pasa con la flecha cuando se lleva a ese proceso tan difícil. Así también Dios hace con nosotros, ¿verdad? Y hay cosas que no pueden permanecer en nosotros. Por esa razón Él lo hace, porque hay cosas que no pueden permanecer en nosotros si queremos cumplir el propósito de Dios. Si nosotros queremos cumplir el propósito de Dios, necesitamos ser procesados, necesitamos ser pulidos, necesitamos ser formados, ¿verdad? Porque Él necesita quitar el orgullo para enseñarnos lo que es la humildad. Él necesita quitarnos la amargura para que nosotros podamos perdonar, para que nosotros sepamos lo que es el valor del perdón. Él necesita quitar el ego para que Jesús sea exaltado en nosotros, exaltado por encima de nosotros. Él quita el pecado para que nosotros podamos vivir en santidad y vivir dignos delante de su presencia. Él quita todo aquello que nos puede impedir llegar al blanco, llegar a ese propósito eterno que Él tiene con nosotros.
Y muchas veces oramos para que el Señor nos use, para que el Señor haga algo en nosotros, que haga algo a través de nosotros. Pero primero Dios nos dice que tiene que formarnos. Las pruebas no siempre significan que Dios está en contra de nosotros o que nos abandonó, ¿verdad? Muchas veces significan que todavía Él está ahí, que todavía Él está trabajando, que todavía Él está haciendo algo en nuestra vida. Esa tribulación que nosotros a lo mejor estamos atravesando, la podemos llevar, ¿verdad? En Romanos 5, 3 al 4, y lo voy a parafrasear. Dice, la tribulación produce paciencia. La paciencia produce carácter. Y el carácter produce esperanza. El dolor del proceso nunca será mayor que lo que Dios está haciendo en nosotros. Algo Dios va a hacer. Pero la gloria mayor que el Señor está haciendo, que el Señor quiere llevarnos a nosotros hacia el propósito, ¿verdad? Al cual fuimos llamados, es necesario que todas estas cosas pasen para que tengamos paciencia, produzcamos carácter y podamos tener esperanza. Pero ¿dónde tenemos la esperanza? En Cristo Jesús. Dios guarda la flecha en la lava. Isaías 49:2 dice, me guardó en su aljaba. La aljaba era un estuche o bolsa donde el arquero guarda sus flechas. Allí donde permanecían tal vez escondidas, donde permanecieron por un tiempo, no porque no fueran útiles, ¿verdad? Sabemos que había un tiempo establecido para que esas flechas estuvieran en la aljaba, sino que el Señor lo que quería Él quería que salieran estas flechas en el momento preciso, en el momento justo, en el momento que estuviesen ya preparadas para ser lanzadas. Amén. Muchos creyentes se desesperan durante esta etapa. Nosotros nos desesperamos, pero hay un propósito de Dios en medio de las etapas que nosotros atravesamos. Así que no podemos ponernos celosos porque vemos a otros avanzar, o porque otros están predicando, o porque otros prosperan. Dios no se ha olvidado de ninguno de nosotros, a pesar de que estamos viendo estas cosas. Pero Dios nunca va a olvidarnos. Quiero que ustedes sepan esto. Dios nunca va a olvidarnos. El Señor está haciendo algo en nuestras vidas para poder más adelante hacer lo que Él ha prometido, ¿verdad? Aquí te puedo dejar algunos ejemplos que dice que José pasó años como esclavo y prisionero antes de llegar al palacio. David fue ungido como rey, pero tuvo que esperar mientras huía de Saúl. Incluso Jesús vivió alrededor de 30 años en el anonimato antes de comenzar su ministerio público, que fue de 3 años y medio. El tiempo en la lava no es un tiempo que se pierde. Es allí, en esa espera, en esa pausa, ¿verdad? Donde precisamente Dios fortalece nuestro carácter, donde se profundiza nuestra fe, donde podemos crecer en la fe y a su vez también va preparando nuestro corazón para cuando llegue el momento preciso de ser enviado, esa flecha pueda cumplir exactamente con el propósito para el cual fue diseñada. Por eso si hoy sentimos que el proceso o la espera nos está desesperando, quiero que sepas que Dios no se ha olvidado de ti. Quiero que sepas que Él está guardándote para el momento correcto, para el momento justo donde puedas ser efectivo en el llamamiento que Dios te ha hecho. Saludamos por aquí a Wildalis Marrero. Dios te bendiga, mi amor. Bendiga. Saludos a Nelson, saludos a Isaac. Lo amamos mucho. Les amamos. Bebo. Así que el Señor nos está guardando para un momento correcto. Algunas veces pensamos que estamos estancados, que estamos en un silencio de Dios, pero vamos a esperar en el Señor. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Así que esperemos en el tiempo del Señor, en el tiempo que Dios ha preparado para nosotros. La flecha no decide cuándo salir. Así también ocurre con nosotros. Nuestro llamado no consiste en adelantarnos a Dios. Nuestro llamado está en las manos del Señor. No lo podemos hacer solos, sino
Tenemos que seguir hacia adelante caminando en obediencia, caminando en el propósito que Él ha puesto en nuestras vidas. Lo vamos a saber en nuestro corazón. El Señor, cuando nosotros hablamos con el Señor nos hace saber qué nosotros tenemos que hacer. Porque el Espíritu Santo nos guía. Así que lo importante es caminar en obediencia y confiar en su tiempo. Confiar en su voluntad que es perfecta. Cuando actuamos fuera del tiempo de Dios, nos vamos a arriesgar a que el propósito sea abortado, a que ese propósito sea cada vez más lejos, porque nosotros mismos estamos tratando de ayudar a Dios cuando realmente tenemos que mantenernos en la mesa de trabajo del Señor, mantenernos en la aljaba. En este caso estamos hablando de la flecha bruñida, de esa flecha que tiene que ser pulida, que fue preparada, ¿verdad? Para algo en específico y fue guardada en la aljaba. Así que si nosotros corremos y nos salimos antes de tiempo de ese lugar y hacemos la voluntad de nosotros y no la del Padre, podemos correr el riesgo de alejarnos del propósito, alejarnos de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y algunas veces duele, claro que duele. La espera desespera, claro que sí. Pero tenemos que mantenernos confiando en el Señor, confiando en el Espíritu Santo y confiando en lo que Dios está haciendo en nosotros. Y la verdadera fortaleza de esa flecha no está en sí misma. Y escucha bien, sino en la mano que la sostiene. ¿Y quién te sostiene? Dios. Y en la fuerza con la que el arquero la impulsa. ¿Y quién te va a impulsar? Dios. De la misma manera, nuestra eficacia no depende de nuestras propias capacidades. Nosotros no podemos ser efectivos si no tenemos a Dios. Tenemos que poner a Dios primero y ir delante de su presencia y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Esa eficacia no depende de nuestras capacidades, sino del poder y la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si nosotros no tenemos esa dirección y el poder del Espíritu Santo, nosotros no vamos a saber lo que estamos haciendo. No vamos a saber para dónde vamos a ir. Por eso tenemos que esperar el momento justo de Dios. Amén. Porque muchas veces nosotros queremos forzar puertas, queremos abrirlas por nuestros propios medios, pero no es el momento de Dios. No es el momento de Dios, por eso es que muchas veces no las podemos abrir. Porque Dios es el que abre esa puerta que nadie la va a poder cerrar. Esperemos en el Señor. Saludamos a mi mamá por aquí, Fela Rivera. Te amamos, mami. Dios te bendiga más. Amén. Así que esa puerta quien la abre es Dios. No la podemos abrir nosotros. Así que no te desesperes por adelantar el plan de Dios. No te desesperes. No nos podemos desesperar. Tenemos que esperar en el plan de Dios. Permanecer fiel en Dios. Tenemos que permanecer firmes. Siempre disponibles en lo que Dios vaya a hacer en nuestra vida. Que cuando estemos preparados digamos, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿A dónde me vas a enviar? ¿Qué tengo que hacer? Estar dispuestos, disponibles. Y Él va a hacer las cosas a su tiempo, a su manera, a su modo. Pero tenemos que tener un corazón dispuesto y humilde delante de Dios para reconocer cuándo es el Espíritu Santo el que nos envía. Porque no es con nuestras propias fuerzas. No es con nuestras capacidades. Porque así, cuando nosotros nos quedamos en esa humildad, esperando en medio del proceso, de las situaciones, en medio de las dificultades, en ese momento, aunque estemos pasando por lo que estemos pasando, de un momento a otro las cosas pueden cambiar y el Señor pueda decidir lanzarnos porque ya estemos preparados. Amén. Y así, solamente así, podemos llegar exactamente al lugar que Dios ha preparado para nosotros. Al lugar donde Él quiere usarnos. Al lugar donde nadie puede impedir el propósito de Dios en nuestras vidas.
Algunas veces no entendemos los procesos. Algunas veces no entendemos por qué estamos en ciertos lugares. Algunas veces no entendemos por qué tenemos que ir allí, acá y al otro lado sin saber qué es la enseñanza que Dios nos quiere dar. Solamente esperemos que el Señor nos siga capacitando, que nos siga enseñando, que nos siga moldeando, para que así el Señor pueda llegar a ese cumplimiento del propósito que ha depositado en cada uno de nosotros. Esta palabra me encantó. Esta palabra Dios me tenía con esa frase de flecha bruñida desde hace 2 semanas. Y hablaba mi vida de una manera tan hermosa, de que nosotros tenemos que algunas veces, aunque estemos pasando por el proceso, la dificultad, las pruebas, estamos en un momento de preparación. Todos hemos pasado por eso. Todos hemos tenido que pasar por ese camino. Pero qué lindo cuando nosotros vemos cómo el Señor va cumpliendo su propósito en nosotros porque hemos sido fiel en lo poco. La palabra dice que si en lo poco eres fiel, en lo mucho Él te pondrá. Y eso abarca en todas las cosas. Entonces queremos ministrar, queremos predicar, queremos hacer muchas cosas, pero si no nos dejamos moldear por Dios, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. Yo hablo por mí. Yo he tenido que pasar por muchos procesos en mi vida, pero yo le doy gracias a Dios por cada uno de ellos. Porque hoy día ha formado la mujer que soy, del carácter que soy. Le doy gracias a Dios todos los días por eso. Así que no te lamentes si estás en el proceso, no te lamentes si estás en la prueba, no te lamentes, simplemente dale gracias a Dios. Porque para algo el Señor está haciendo estas cosas. Porque a la hora de la verdad, Él va a decidir lanzarte y vas a llegar al blanco. Como esa flecha bruñida, esa flecha que fue forjada por el Señor. Pero va a llegar directamente al blanco. Sin curvita, como decía mi tía y pastora María Isabel Rivera. Siempre hacia adelante y sin curvita. Y así tiene que ir la flecha. Derecho. Aleluya. Isaías 55, 8, 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Parece un trabalengua, pero qué linda esa palabra. Nos está diciendo, yo lo veo de esta manera, nos está diciendo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Frena. Tenemos que frenar. Tenemos que parar. Porque nuestros pensamientos nos engañan. Porque nuestro dolor nos engaña. Porque nuestro sufrimiento nos engaña. Y llegan aquí los pensamientos y dicen, no, si yo no sirvo para nada. Porque estoy pasando por esta prueba, porque estoy pasando por aquello, porque estoy pasando aquello y lo otro. Y cuando venimos a ver, los pensamientos nos dominan. Y queremos que Dios actúe como nosotros pensamos. Yep. Pero más sin embargo el Señor nos dice aquí, para mis pensamientos. Tenemos que confiar en lo que Él está haciendo. Y dice, ni vuestros caminos, mis caminos. Él nos está llevando por el camino correcto, aunque a veces duela. Porque si nos vamos por nuestro camino, nos perdemos. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Sigamos confiando en lo que el Señor ha determinado para ti y para mí. Lo que dicen las Escrituras. Sigámoslo al pie de la letra. Y créanme que nunca vamos a desviarnos del camino si seguimos la palabra como está escrita. Amén. Aleluya, mi alma te adora, Jesús. Así que la flecha tiene un blanco específico.
Sí. Porque ninguna flecha es disparada al azar. Tiene que tener un blanco específico. Tiene que estar bien alineada esa flecha para que llegue al blanco. Tiene un objetivo específico. Y así mismo ocurre con tu vida y con la mía. Dios siempre nos va a dar dirección. Y yo quiero que tú sepas que cada creyente, cada cristiano, cada persona que le ha entregado su vida a Cristo, tiene una asignación divina, tiene un llamado, tiene un propósito, tiene algo que el Señor le ha puesto en sus manos. Pero yo quiero que tú sepas que no todos van a hacer lo mismo que el otro. Todos tenemos una asignación diferente, un propósito diferente. No todos tendrán el mismo ministerio, porque por eso es que somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es mano, brazo, pierna. Todos tienen una diferente función. Pero sí hay algo bien importante aquí. Todos fuimos llamados a glorificar el nombre de Dios. Y todos fuimos llamados a llevar el evangelio a toda criatura. Todos. Todos. De una manera u otra, tú y yo predicamos a Cristo. Tú en la asignación que Dios te entregó y yo en la asignación que el Señor me entregó. Cada persona tiene un llamado diferente. Pero sí todos tenemos la misión, la gran comisión de predicar este evangelio a toda criatura. Ya sea en tu trabajo, ya sea en la escuela, ya sea en tu casa, ya sea en tu comunidad, en cualquier lugar tú puedes predicar a Cristo. ¿Y cómo mejor predicamos a Cristo? Con nuestras acciones. Algunas veces no tenemos ni que hablar. Con nuestras acciones. Con un abrazo, con un Dios te bendiga, con una sonrisa. No tenemos ni que gritar mucho. Simplemente modelar a Cristo y que la gente sepa que el evangelio es real. Que cuando Dios saca a una mujer de una barra, cuando Dios saca a una mujer de la prostitución, cuando saca a un hombre del alcoholismo, y la gente pueda ver la grandeza de lo que Dios puede hacer y las maravillas que Dios puede hacer, por darte un ejemplo de algunas cosas, ya con eso estamos predicando el evangelio de Cristo. Pero tenemos que mantenernos firmes, sin volver atrás al mismo pecado. Tenemos que mantenernos limpios, como esa flecha. Esa flecha la tienen que limpiar, ese palito, ese pedazo de madera lo tienen que limpiar, lo tienen que afilar, lo tienen que pulir, tienen que hacer un sinnúmero de cosas. Y así mismito nosotros nos tenemos que mantener, como el cuerpo de Cristo se tiene que mantener. Porque si nosotros volvemos atrás a hacer lo mismo que éramos antes, a ensuciarnos de nuevo en el lodo, no. Ahí no podemos ser una flecha bruñida, porque la flecha bruñida tiene que estar pulida, tiene que estar formada, tiene que estar afilada. Y si no estamos afilados, ay, 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 mi alma te adora, Jesús. Si no estamos afilados para llevar el evangelio de Cristo, ¿cómo nosotros vamos a llegar al blanco? Ay, ay, ay. Tenemos que mantenernos, mira, afilados, limpios, para la gloria de Dios, porque todos estamos llamados a glorificar a Dios. Cuando una flecha intenta llegar a un lugar para el cual no fue lanzada, pierde su propósito. Por eso nosotros no podemos meter la mano cuando Dios está trabajando con nuestros corazones, cuando está trabajando con nuestros pensamientos, cuando está limpiando nuestra vida.
Tampoco podemos vivir en las expectativas de otros, en las vidas de otros. No. Tenemos que vivir conforme al plan de Dios. Porque si nosotros no vivimos de esa manera, perdemos nuestra paz, nos frustramos y no vamos a ser efectivos en el llamado de Dios. Y yo quiero que tú sepas en esta noche que Dios sabe cuándo enviarte. No te desesperes, no te adelantes. No busques aprobación de nadie, no toques puertas, espera en el Señor. Que cuando el Señor abra la puerta, Él se va a glorificar, porque no te tienes que glorificar tú, espera en el Señor. Y Él hará, así de simple, porque esto no se trata de nosotros, esto se trata de Dios, esto se trata de glorificar el nombre del Señor. Amén. Y Dios no está improvisando en nuestra vida. No te creas que Dios ya te desechó, que ya se olvidó de ti. No, no, no. Aún en medio de esos desvíos, de esas pruebas, de los tiempos difíciles, de ese tiempo de espera, aún en medio de eso, Dios está formando nuestro camino. Amén. Dios está formando nuestro camino para llevarnos al lugar correcto, para llevarnos al lugar correcto, para llevarnos al blanco, para llevar esa flecha bruñida al blanco, que no falle, que vaya a hacer lo que Dios le envió a hacer. Gloria a Dios. Ten paz, espera en el Señor, espera en lo que Dios está haciendo. No te desesperes. Yo no sé qué para quién es esta palabra, pero esta palabra yo la tomé todita para mí. Porque yo decía, Señor, gracias. Gracias porque tú nos hablas afuera, a tiempo y afuera de tiempo. Gracias, gracias, Señor. Porque todos los días nosotros tenemos que enfocarnos en esto, que estamos todavía en las manos del Señor. Nosotros no estamos realizados totalmente. Nosotros tenemos que luchar esta salvación, luchar día tras día, día tras día para mantenernos en el camino. Porque no podemos creer que estamos firmes y que nos caigamos. Tenemos que luchar todos los días. Todos los días. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que no te desesperes. El Señor sabe lo que está haciendo. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Hay cosas que Dios ve que nosotros no podemos ver. Y creemos que estamos detenidos, estancados. Mucha gente tira palabras que a lo mejor dice, mira, tú lo que estás estancado, tú esto, tú lo otro. Pero cuando venimos a ver, Dios está trabajando con cada uno individual. Solamente el trato que tiene Dios contigo lo conoces tú. No lo conoce más nadie. Sigue caminando y no le hagas caso a voces contrarias. No le hagas caso a aquellas voces que te acusan. No. Sigue haciendo lo que Dios te llamó a hacer, más nada. Hablen lo que hablen, digan lo que digan. Sigue haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Porque en tu corazón, a través del Espíritu Santo, tú sabes para lo que Dios te llamó. Así que ten paz, que el Señor sabe lo que está haciendo. Él tiene planes de bien para ti. Tiene planes de bien para ti. Y ahora yo voy a dejar a mi esposo antes de continuar porque ya estamos terminando. Gloria a Dios. Te adoramos. Aleluya. Les voy a comentar unos apuntes que hice ahora mientras estaba escuchando a mi esposa y ella estaba hablando sobre la flecha, ¿verdad? Sí, que tiene que ser preparada, tiene que ser moldeada, tiene que ser, ¿verdad? Y hablamos de lo espiritualmente. Sí, señor. Y cuando hablamos de eso, dice que Dios nos forma, ¿verdad? Como una herramienta para Él, Yes. ¿verdad? Y ya se está basando en lo que es la flecha.
Nosotros somos su herramienta, ¿verdad? Y a través de a veces, Él nos forma a través de un proceso, ¿verdad? De formación de interior primeramente y entrega. A veces tenemos que entregarlo todo al Señor, nuestro interior, nuestro corazón y todo, para que Él nos forje, nos transforme en nuestro corazón, nuestra alma, nuestro carácter, ¿verdad? Es una formación como cuando uno va al ejército, ¿verdad? A veces, ¿verdad? El Señor utiliza desafíos, ¿verdad? Y utiliza también lo que es la oración, a través de la oración, de su palabra, para pulir nuestro carácter, enseñarnos a depender solamente de Él, ¿verdad? Y capacitarnos para cumplir nuestro propósito de servir a los demás, ¿verdad? A lo que Él nos necesita. Él nos forja a través de eso, ¿verdad? Mayormente, donde somos más forjados es en las pruebas, cuando nos llegan las pruebas, las tribulaciones, cuando nos llegan cosas que no entendemos, ¿verdad? Y a través de las pruebas, Él nos va forjando, nos va probando y nos vamos forjando para que cuando pasemos esa prueba estemos ready para la próxima, ¿verdad? Pues después va a llegar otra más fuerte, para a través de eso Él nos va formando, ¿verdad? Para poder pasar las pruebas, ¿verdad? Entonces, esto lo digo por experiencia y lo he aprendido de parte del Señor en cada prueba. Cuando llega una situación, ¿verdad? Que a veces llegamos casi al colapso, como que ya dice, wow, aquí no hay salida, Señor, ¿qué pasa con esta situación? Y cuando estamos ahí a punto de colapsar, de momento ocurre un milagro, y la situación se detuvo, se arregló. Y yo he aprendido que el Señor ¿verdad? Nos deja en el proceso a ver hasta dónde llegamos. Y cuando estamos a punto ya de colapsar o algo, cada vez nos fortalece, nos hacemos más fuertes cada vez más. En el carácter, en diferentes situaciones, porque Él nos va moldeando. Y cuando ya estamos a punto del colapso, ahí viene Él, mete su mano. Y nosotros, wow, Señor, pero tan difícil que yo vi esto y era tan sencillo la salida, ¿verdad? Porque nuestra mente, nuestro diario, a veces nos enfocamos tanto en el problema que no nos enfocamos en la solución. Y Dios quiere que nos enfoquemos siempre en la solución. Y Él la tiene siempre. Lo que pasa es que el problema, pues le damos más enfoque al problema, ¿verdad? A través de las dificultades, ¿verdad? Las pruebas y el sufrimiento. Las pruebas y el sufrimiento no son para destruirnos, no, sino para purificar nuestro carácter, enseñarnos paciencia y fortalecernos cada día más. Paciencia, lo más que necesitamos, ¿verdad? También el Señor nos forma, ¿verdad? La palabra nos habla que eso también es otro tema también que tiene mucha tela para cortar, pero lo quiero comentar porque estamos hablando de un instrumento, ¿verdad? A través del alfarero, porque el Señor es nuestro alfarero, ¿verdad? Y nos hace nuevo. A veces estamos en una situación, Él viene y nos reconstruye de nuevo. Y vuelve y nos reconstruye, ¿verdad? Sin fin. Porque Isaías 64:8 nos dice, y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. A pesar de todo, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano, ¿verdad? Él a veces nos reconstruye, nos forma, nos vuelve otra vez, ¿verdad? Así hay unas canciones que dicen, hazme de nuevo, Señor, rómpeme, hazme de nuevo, y Él lo hace, ¿sí? Gracias. Y otra de las cosas que les quería decir también es que el Señor por eso, ¿verdad? Pues mi esposo estaba hablando de que el Señor nos impulsa, nos ayuda, porque Él es el que, ¿verdad? Él va a dirigir la flecha que somos nosotros, pero tenemos que dejarlo a Él que nos guíe, ¿verdad? Y mi esposa había mencionado que por eso nos dejó al Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo es el que nos guía cada día, el que nos dice, cuidado, por aquí no, por aquí sí. Y cada día el Espíritu Santo nos va ayudando cada día más, pero tenemos que dejarnos formar y guiar por el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo nos guía y el Señor nos transforma, ¿verdad? Y cuando mi esposa hablaba de las puertas, ¿verdad? Que Dios, las puertas que abre, no abramos puertas, sino dejar que el Señor abra las puertas, ¿verdad? No metamos la mano ahí, porque entonces nosotros mismos a veces, Dios nos va a abrir una puerta, nosotros mismos
trancamos esa puerta, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Yes. Cuando perdemos nuestra fe, cuando menguamos en la fe, en el desánimo, en el que, wow, Señor, ya no sé, no creo en esto ni lo otro. Entonces nosotros mismos, ya está a veces la puerta y a veces estamos ciegos. Nosotros mismos volvemos otra vez y trancamos la puerta a nosotros mismos, ¿verdad? Porque Dios abre la puerta y nadie la tranca. Nadie te la puede trancar, nadie, ni siquiera Satanás. Pero nosotros mismos la trancamos con nuestras acciones y con nuestra, ¿verdad?, falta de fe en el Señor, ¿verdad? Porque a veces nos desesperamos tanto por no esperar un poquito más, solamente por un poquito más. Esperar un poquito más. Y eso yo y mi esposa hemos aprendido. A veces una situación que llega y yo, pero y esto, y cuando, ay, si todo era tan sencillo. Pero somos humanos, ¿verdad? Tenemos corazón, tenemos mente. Y a veces nos enfocamos más en el problema que en la salida, ¿verdad? Amén. Y una de las cosas que estaba diciendo mi esposa, que para poder seguir ayudando a los demás, llevar ese evangelio, ¿verdad? Tenemos que ser formados. Esa flecha tiene que ser restaurada, hecha por el Señor, ¿verdad? Y 2 Timoteo 2:21 nos dice, si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Si nos mantenemos puros y santos ante Dios, no somos perfectos, no, cometemos errores, pero cada día tenemos que nosotros mismos, mira, apretándonos los tornillos, seguir moldeándonos, seguir arreglando situaciones en nuestra vida, buscando más del Señor. Y si nos mantenemos puros, ¿cómo nos mantenemos puros? Con un corazón limpio, ¿verdad? Sin rencor, que podemos perdonar fácilmente, nuestra mente limpia. Pero cuando nos mantenemos puros, aquí nos dice en 2 Timoteo 2:21, que si nos mantenemos puros, seremos un utensilio especial para uso honorable, para que el Señor nos use honorablemente, con ese orgullo de que, wow, esta herramienta que es mi hijo, la puedo utilizar ahora porque se ha mantenido puro para mí. Entonces el Señor eso es honorable para Él, ¿verdad? Y dice más adelante, tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Gloria a Dios. Cuando nos limpiamos a través del Espíritu Santo, nos dice aquí que estaremos listos para que el Maestro nos use para buena obra, para todo, ¿verdad? Pero si no estamos moldeados por el Espíritu Santo, no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y no nos mantenemos puros ante el Padre, en los secretos, en nuestra mente y nuestro corazón, en nuestro interior, entonces no podemos ser utilizados como herramienta para ayudar a otro, para levantar al caído, para dar una palabra a una persona. No, porque el Señor nos quiere puros, limpios para Él, en alma y corazón. Es lo más importante, es lo interno, mantener una comunión todo tiempo con el Señor, para que seamos esa herramienta especial que Él nos va a utilizar, porque cada uno de nosotros, ustedes, somos una herramienta especial para Dios. ¿Por qué? Porque Dios, entre más herramientas tenga el Señor en la tierra, como sus hijos, entre más Él tenga, más almas van a ser rescatadas, más almas van a ser, el mensaje va a ser llegado. Por eso es que el Señor nos necesita a nosotros como herramienta. Así que manténgase en puro y dejen que ese Espíritu Santo, mira, todos los días los moldee. Si el Espíritu Santo te dice, no hagas esto, no lo hagas. Caíste ahorita, ok, Señor, perdóname, todo bien, borrón y cuenta nueva, y no sé cómo el alfarero nos hace de nuevo. O sea, el Señor es nuestro alfarero, tenemos el Espíritu Santo que nos guía, ¿verdad? Tenemos muchas herramientas que el Señor nos entrega. Así que los paso con mi esposita para que siga con el mensaje. Vamos por una parte, ¿verdad? Que gracias, mi amor. Me encanta, ¿verdad? Este mensaje es un mensaje de esperanza para nosotros, para que nos mantengamos en el camino, pero sobre todo mantenernos limpios para que el Señor pueda hacer la obra a través de nosotros, porque tenemos que ser un vaso útil en sus manos y un vaso limpio en sus manos. Así que
Me encanta lo que mi esposo trajo, porque el Espíritu Santo es uno y siempre une los mensajes. Cuando nosotros predicamos juntos, siempre Dios sabe, ¿verdad?, cómo unirlos. Lo que Él traiga como comentario o lo que yo traiga como comentario, los une. Damos la gloria al Señor por eso. Y quiero comentar, testificar esto, que Sí, cuando testifica. Dios le dio lo de, ¿verdad? Lo de Saeta saeta bruñida. bruñida. Ella llevaba días meditando en esa palabra, el Señor la tenía. Y un día yo vengo, ¿verdad? 2 o 3 días después, y yo le digo a ella, mi amor, llevo desde por la mañana, y le digo a ella, ¿qué es eso de saeta? Todo el día esa saeta en la cabeza, saeta. Y ella me dice, no puede ser. Ese es, Dios me está dando este mensaje, pues ese es el que. Sí, así fue. Dios nos conecta. Él cuando me lo comentó me sorprendí porque Dios me llevaba con esas 2 palabras, saeta bruñida. Y fui a la palabra y busqué el texto bíblico y cuando él me lo dijo yo dije, wow, no puede ser. Los 2 estábamos pensando en lo mismo. Así que no era porque estábamos pensando en lo mismo, era que el Espíritu Santo nos había llevado a los 2 por esa área porque quería traernos una enseñanza primeramente a nosotros. Porque no se crea, estas enseñanzas son primero para él y para mí. Sí. Nosotros nos sentamos a estudiar, leemos las escrituras, escudriñamos, buscamos diferentes textos bíblicos y el Señor siempre nos enseña a nosotros primero. Algo Dios quiere enderezar en nuestras vidas primero. Así que nosotros no podemos dar una palabra que no haya sido impartida a nuestra vida primero. Porque si no, pues no tiene ningún efecto. Primero nos arreglamos nosotros primero, la ponemos en práctica para entonces darla. Y cuando el Señor inquieta a uno con una palabra en específico, ¿verdad? Y a ambos que nos pasó en esta ocasión también, damos gracias al Señor por eso, porque sabemos que nosotros estamos en cierta manera en una espera y estamos en cierta manera en un proceso. Pero no es un proceso que estamos sufriendo ni nada de eso. Simplemente en las manos del Señor para que el Señor haga otras cosas, ¿verdad?, que Él ha hablado sobre nuestra vida en el momento perfecto o en el momento justo cuando Él quiera. Y estamos en esa espera del Señor. Y yo creo que por esa razón, ¿verdad?, el Señor nos ha hablado a nuestra vida a través de esta palabra y quisimos compartirla con ustedes porque yo sé que hay mucha gente como nosotros 2. Hay mucha gente que está en una espera o algunas veces hay mucha gente ya que han dicho yo voy a enganchar los guantes, yo no sigo, yo no voy a seguir hacia adelante, yo no voy a esperar más. Hay muchos que se quieren tornar atrás, pero lo único que yo te puedo decir con esta palabra en esta noche es que no tornes tu mirada atrás. Sigue hacia adelante, sigue caminando, esfuérzate y sé valiente, porque el Señor no te dejará. El Señor está ahí contigo como poderoso gigante y no va a dejar, ¿verdad?, que tú caigas en el camino o te desvíes. Así que sigue hacia adelante con valentía, porque sabemos que no es fácil el caminar del Señor, no es fácil estos caminos, pero sabemos que con la ayuda del Espíritu Santo podemos vencer. Con la ayuda de Dios podemos vencer. Tenemos a Jesús en nuestra vida y solamente con tenerlo a Él lo tenemos todo. Así que seguimos con el mensaje. Espero que aquellas personas que han pensado tornar su mirada atrás, hoy recapacite, internalice esta palabra y pueda decir yo voy hacia adelante, hacia el propósito que Dios ha puesto en mi vida. Y sobre todo mantente limpio, mantente humilde, mantente enfocado en lo que Dios ha hablado sobre ti. Seguimos con la siguiente parte. El arquero lleva la flecha hacia atrás antes de lanzarla. Aquí como que el mensaje se tornó. El arquero lleva la flecha hacia atrás antes de lanzarla. Oye, y usted dirá, pero ¿cómo que va a llevar la flecha hacia atrás antes de lanzarla? Pero es que yo quiero seguir hacia adelante. ¿Cómo me va a mandar hacia atrás? Ay, Dios mío. Pero vamos a seguir para que usted vea. Interesante. Qué lindo está esto. Dice, este es uno de los momentos más hermosos. Antes de lanzar esa flecha, el arquero la lleva hacia atrás. ¿Cómo es? La lleva hacia atrás. Y mientras más atrás, más lejos llegará esa flecha. Así también es la obra de Dios en nuestras vidas. Muchas veces sentimos que estamos retrocediendo. Tal vez porque enfrentamos pérdidas, largas esperas, pruebas,
puertas cerradas o el silencio de Dios. Y pensamos que nos estamos alejando del propósito. Pero la perspectiva de Dios es totalmente diferente. Yo quiero que tú entiendas esto. Dios no te está haciendo retroceder. Dios simplemente está todavía en el proceso contigo. Él solo te está preparando para impulsarte. Él te está preparando para algo mejor. Él te está preparando para que se vea el propósito de Él en tu vida. Él te está preparando para que cuando vayas a ejercer lo que Él te puso en tus manos, puedas hacerlo con eficacia, puedas hacerlo de la mano de Él y no solamente por tu propia fuerza, por tus conocimientos. Él te está preparando y a lo mejor te retrocede porque a lo mejor tú vas, mira, como a 100 millas por hora, pero Él quiere que vayas suavecito, agarradito de la mano de Él. Son muchas las cosas que podemos pensar aquí. Frena. Porque Él nos tiene que frenar en cierta manera, porque nosotros los seres humanos creemos que todo lo podemos hacer solos. Y el Señor pues tiene que llevarnos de la mano muchas veces. Y por eso es que algunas veces nos tiene que frenar un poco. Y decir, no, párate, yo soy el que voy delante de ti. Porque muchas veces nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Y no debe ser así. Él solo, ¿verdad?, nos está preparando. Y mira tengo aquí 3 ejemplos, que ahorita también se los mencioné. José pasó de la cárcel al palacio. Cualquiera diría que si él estaba en la cárcel, él ya estaba destruido, él ya había retrocedido en el plan de Dios, pero más sin embargo de la cárcel pasó al palacio. Algo que es impensable para los seres humanos, pero para Dios no. David pasó de las cuevas al trono. Mientras huía del rey Saúl, mientras siguió en todo esa espera, ya siendo rey, en esa espera huyendo de Saúl, estaba escondido en cuevas, de ahí lo lleva al trono. Algo impensable para el ser humano, pero para Dios no. Jesús pasó por la cruz antes de la resurrección y la gloria. El enemigo pensó que había destruido a Jesús, pero más sin embargo, Él dio su vida por nosotros, resucitó y ascendió al cielo a la gloria. Y se glorificó el Padre a través de Jesús. Qué lindo. Así que lo que parecía que había destruido a Jesús fue lo que lo llevó a la gloria. Lo que lo llevó a dar su vida por cada uno de nosotros, resucitó porque Él está vivo. Lo que parecía imposible para el hombre, para Dios sí es posible. Lo que parecía un retroceso, que de eso es lo que estamos hablando ahora, la flecha cuando va en retroceso y luego es impulsada para que llegue al destino, para que llegue al blanco, para que llegue a lo que fue enviada, ¿verdad? Así que el retroceso era solamente el impulso que Dios estaba usando en estas 3 vidas que le acabo de traer como ejemplo. Estaba usando para alcanzar el destino que había, ¿verdad? Para cada uno de ellos, que era mucho mayor. Santiago capítulo 1, verso del 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Volvemos y decimos lo mismo. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tal vez hoy te sientes en retroceso. Tal vez hoy te sientes que Dios te ha llevado atrás. Tal vez hoy te sientes que te han desechado. Pero en esta hora yo te digo que no pierdas la fe en el Señor. Amén. Permanece fiel a tu llamado. Permanece fiel a Dios. Permanece fiel en lo que has creído. Permanece fiel a la palabra. Permanece fiel a lo que Dios ha puesto en tus manos. Porque Dios conoce la fuerza con la que Él está
retrocediendo esa flecha para poder ser lanzada hacia el propósito que el Señor te llamó, a ese blanco, ¿verdad? Que Él ha establecido y ha preparado para tu vida. Y yo quiero que tú sepas una cosa en esta noche. La gloria no es la flecha. Y nunca va a ser la flecha. La gloria no vamos a ser ni tú ni yo. Porque cuando esa gloria alcanza ese propósito, cuando alcanza ese blanco, nadie puede aplaudir esa flecha que somos tú y yo. Pero más sin embargo, toda la atención tiene que ir al arquero, a Dios, a ese que lanza esa flecha. Porque fue su mano la que la preparó, la que la apuntó y la que la lanzó con una precisión que solamente puede hacerlo Él. Y asimismo, ¿verdad? Nosotros tenemos que confiar en lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Si Dios nos usa, gloria a Dios por eso. Si podemos ver frutos en nuestro ministerio, o porque hemos alcanzado vidas, o porque hemos hecho X o Y cosa para el Señor y ha dado fruto, yo quiero que usted sepa que la gloria no es de nosotros, la gloria es de Dios. La gloria siempre va a ser para Dios, va a ser únicamente para el Señor. Porque solo somos instrumentos en sus manos, como dijo mi esposo. Somos una vasija en sus manos, un vaso útil en sus manos, que solamente Él puede usarlo como Él le plazca, como Él desee, pero sobre todo cuando nos mantenemos humildes. Cuando nos mantenemos confiando que sin Él nada podemos hacer. Que sin Él nada podemos lograr. Que su presencia tiene que estar con nosotros, su Espíritu Santo, para poder ser dirigidos. Porque todas estas cosas no provienen de nosotros mismos. Todas estas cosas provienen del Señor. Provienen de quien nos escogió, de quien nos envió. Porque toda la gloria le pertenece a Dios. Segunda de Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y cuando entendemos esto, podemos tener un corazón humilde. Nos mantenemos humildes, sabiendo que sin Dios nada podemos hacer. Porque Él merece toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor. Así que en esta noche, ser una saeta bruñida significa permitir que Dios nos complete. Que complete esa obra que ya Él comenzó en nosotros. Que sí, Él nos escoge, pero Él tiene que enderezarnos. Él tiene que pulirnos. Él tiene que guardar esa aljaba, esa flecha hasta que pueda ser lanzada en el momento justo, en el momento perfecto, hacia el propósito que Él ha determinado. Y quizás tú te has sentido como me he sentido yo en muchas ocasiones. Quizás te sientas que te están puliendo, que te está doliendo, que el proceso es difícil, que el tiempo del silencio es difícil. Que estás esperando que a lo mejor Dios abra una puerta, pero todavía esa puerta no se ha abierto. Pero lo importante es que mantengamos, ¿verdad?, nuestra confianza en el Señor, que nuestra fe no mengue, que nos mantengamos animados en lo que Dios ya ha hablado sobre nuestra vida. Así que no te desanimes, sigue hacia adelante. Sigue buscando el rostro del Señor. Sigue buscando esa presencia del Señor en tu vida, que el Espíritu Santo te siga dirigiendo. Sigue buscando en la palabra de Dios todo lo que hay para tu vida, para que usted vea tantas promesas que hay de parte del Señor, que a pesar de los procesos, de las pruebas, de las dificultades, ahí podemos encontrar el consuelo. Porque en la palabra de Dios nosotros podemos encontrar todo, todo.
Y yo me siento, yo creo que una de las cosas que a mí me encanta es la palabra de Dios. El hermano Segarra dice que tengamos un corazón limpio y sincero. Amén. Amén. Mientras nos mantengamos así, humildes, con un corazón limpio y sincero, el Señor va a seguir trabajando en nuestras vidas. Con esa humildad. Así que permanece en sus manos. Permanece en lo que Dios está haciendo. No te desesperes. Espera en los tiempos de Dios, en los planes de Dios. Espera. Que cuando Él decida enviarte, cuando Él decida lanzar esa flecha bruñida, Él lo hará con poder, con precisión, con fuego, va a llegar al blanco, donde va a cumplir el propósito, ¿verdad? Y aquellas personas que Dios ya ha destinado para que tú puedas hablarle del Evangelio. Isaías 49:2, y lo voy a leer otra vez. Él hizo mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano. Así que lo que Dios ha depositado en tu vida, en algún momento tú vas a llevarlo a cabo. Sea de la manera que sea, al estilo que Dios te ha dado a ti, porque el Señor sabe a través del Espíritu Santo cómo usarte. Él te cubre, su mano te cubre, su sombra. Y dice, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Espera en el tiempo de Dios. Permite que sea Dios que siga formándote, que siga haciendo lo que Él está haciendo en tu vida. No te resistas al proceso, no te resistas a lo que Él está haciendo. Porque cada prueba y cada proceso, ¿verdad? Cada enseñanza que has tenido que atravesar en el camino, tiene su razón de ser. El Señor sabe por qué lo permitió, el Señor sabe el porqué de las cosas. Pero sabemos que en las manos del Señor nada de nuestra vida es desperdiciado. Así que sigan hacia adelante, busquen al Señor mientras pueda ser hallado y manténganse firme en el Señor. Amén. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde, y hasta aquí el mensaje. Así que vamos a estar orando en esta hora. Espero que este mensaje haya tocado sus corazones. Este mensaje es para la iglesia. Este mensaje es para aquellas personas, ¿verdad?, que han decidido tornar su mirada atrás. Y el Señor lo que quiere es animarlos a que sigan hacia adelante, a que sigan buscando el rostro del Señor y que sigan haciendo la voluntad del Padre. No la de usted, no la mía, sino la del Padre. Que el Señor sabrá lo que está haciendo y sabrá lo que va a hacer más adelante. Espera en el Señor. Los dejo con mi esposo. Aleluya. Mi alma te adora. Dios los bendiga grandemente. Gracias por siempre su acostumbrado apoyo, por sus oraciones. No nos suelten nunca de sus oraciones. Oramos los unos por los otros. Le damos las gracias a los ministros, a las personas que se puedan conectar, ¿verdad?, con nosotros más adelante, ¿verdad?, que puedan ver esto. Nosotros pertenecemos a la Iglesia de Restauración Ciudad del Dios Vivo, con los pastores Carlos Colón y Nancy Santiago. Les saludamos de una manera especial en esta noche. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Dios los bendiga. Amén.